La mentira que nos hizo creer que los rayos son impredecibles. Durante generaciones repetimos una frase como verdad absoluta, que un rayo jamás golpea 2 veces el mismo sitio. Pero la ciencia, paciente y rigurosa, nos revela que la naturaleza no se rige por metáforas, sino por leyes invisibles que desafían nuestra intuición. La voz se torna crítica, reveladora, como quien expone una verdad incómoda. Este mito no es solo una frase popular. Es un ejemplo de cómo la cultura convierte metáforas en supuestas verdades científicas. Nos da la ilusión de seguridad: si ya cayó un rayo aquí, no volverá a hacerlo. Pero la física nos muestra otra historia. Los rayos son caprichosos, sí, pero también siguen patrones claros. Desmontar este mito es más que corregir un error. Es una oportunidad para entrenar el pensamiento crítico, para ver cómo la física, la estadística y la cultura se entrelazan en una misma narrativa. Porque cada mito científico es un espejo de nuestra forma de aprender y de equivocarnos. Para comprender cómo nació esta idea, debemos retroceder al siglo XIX. En esa época, la electricidad era aún un misterio. Los rayos eran vistos como castigos divinos, señales de los cielos. En ese contexto, surgió la frase popular: un rayo no cae 2 veces en el mismo lugar. No fue un científico quien la formuló, sino la cultura oral, que buscaba explicar lo inexplicable. Más tarde, escritores y periodistas la usaron como metáfora: las desgracias no se repiten exactamente igual. La frase se convirtió en proverbio, y su tono poético ayudó a que se confundiera con verdad científica. Lo que empezó como metáfora pronto se expandió a la educación básica y a los medios de comunicación. Se enseñaba en escuelas como dato curioso, se repetía en programas de televisión y se usaba en discursos motivacionales. Incluso llegó a la literatura y al cine, donde se convirtió en símbolo de lo irrepetible. El mito se instaló en la física popular, en la divulgación y en la cultura cotidiana. Y así, lo que era una frase poética se transformó en supuesta verdad científica. Lo llamativo es su aparente lógica. ¿Cómo podría un fenómeno tan violento repetirse en el mismo punto exacto? La contradicción entre azar y repetición lo hizo atractivo. Además, la frase encajaba con nuestra necesidad de creer que la naturaleza es justa, que no castiga 2 veces de la misma manera. La simplicidad del mito, un número fácil de recordar, una frase contundente, lo convirtió en irresistible. Algunos estudios tempranos sobre descargas eléctricas sugerían que los rayos buscaban nuevos caminos hacia la Tierra. Pero eran observaciones incompletas. La evidencia real muestra lo contrario. Estructuras altas como el Empire State Building reciben rayos decenas de veces al año. La malinterpretación vino de confundir metáfora con ciencia, y de simplificar fenómenos complejos en frases fáciles de recordar. La gente cree que la naturaleza evita repetir patrones exactos. Pero los rayos no tienen memoria, siguen las leyes de la física, buscando el camino más corto hacia el suelo. Lo que parece azar es, en realidad, consecuencia de altura, conductividad y condiciones atmosféricas. Si desafía el sentido común, es porque la lógica científica nos muestra otra historia. Un rayo es una descarga eléctrica que busca el camino de menor resistencia. Por eso golpea repetidamente torres, antenas y edificios altos. El Empire State Building recibe más de 20 rayos al año. La Torre Eiffel, también. La cultura, sin embargo, convirtió este hecho en metáfora: las desgracias no se repiten. La ciencia lo desmiente, pero la frase persiste porque suena reconfortante. Y si la ciencia lo desmiente, las culturas del mundo lo reinterpretan a su manera.
En Occidente, el mito se usa como metáfora de esperanza, no sufrirás lo mismo dos veces. En Oriente, se interpreta como símbolo de ciclos naturales. En la física, se estudia como fenómeno repetitivo. En la literatura, se usa como recurso narrativo. Cada disciplina lo adapta a sus valores, lo que explica su persistencia global. Incluso más allá de la cultura, este mito ha encontrado usos insospechados en marketing y educación. El mito aparece en discursos motivacionales, en canciones, en películas. Se usa para decir que las oportunidades no se repiten o que los errores no vuelven igual. Incluso en publicidad, se ha usado para vender productos como únicos e irrepetibles. Aunque falso en lo científico, ha servido como metáfora poderosa en lo social. Y cuando lo miramos desde esta perspectiva, surgen nuevas preguntas que nos invitan a seguir explorando. Si los rayos sí caen dos veces en el mismo lugar, ¿qué otros fenómenos naturales hemos simplificado en exceso? ¿Cuántas metáforas se han confundido con ciencia? ¿Podría este mito ser un ejemplo de cómo la cultura moldea nuestra percepción de la naturaleza más que la evidencia misma? Estas preguntas nos llevan a la lección más importante que este mito nos deja. Este mito nos enseña a desconfiar de las frases fáciles. Nos recuerda que la ciencia no se reduce a proverbios, sino a observaciones rigurosas. Estimula la curiosidad, la duda y el análisis crítico. La verdadera lección es que incluso los errores nos ayudan a aprender. Que la ciencia avanza corrigiendo mitos, y que cada corrección nos acerca más al conocimiento real. Los rayos sí caen dos veces en el mismo lugar. Y esa verdad, lejos de ser decepcionante, es un recordatorio de que la naturaleza no sigue nuestras metáforas, sino sus propias leyes. El asombro es la puerta al saber. Incluso los mitos, cuando se desmoronan, nos enseñan a mirar con más atención. Si este viaje te hizo cuestionar lo que creías cierto, comenta que otro mito científico debería ser desvelado, y comparte este video con alguien que aún piensa que los rayos nunca repiten su destino.